Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Esta vez tengo el placer de compartir un café con Mariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por pasarte por aquí. Hola, ¿qué tal, Nico? Mucho gusto, gracias por invitarme. Y bueno, estamos literalmente compartiendo un café. 100%. Yo tengo por aquí mi tacita también. Así que será un placer conversar contigo, tocar diferentes temas, experiencias. La idea también va a ser un poco entrar en esa parte de trading, ¿no? Donde te has hecho una especialidad también a base de experiencia, de estar haciendo constantemente esto, aprendiendo de los mercados y demás. Pero también vamos a entrar un poquito en quién es Mariel, en cómo llegas a todo esto, en tu experiencia también como emprendedora con múltiples intentos, experiencias, aprendizajes y demás. O sea que lo primero que me gustaría preguntarte es, un poco desde tus palabras, que nos comentaras un poco acerca de quién es Mariel. Ok, mira, en realidad Mariela ha tenido un periodo transformacional y hablo de mí en tercera persona porque todos los que me conocen saben que he hecho muchísimas cosas. ¿Qué es lo bueno? Que me conocen desde hace 4 o 5 años donde me quedé con la misma, pero la cantidad de cosas que he intentado es absurda. Pero mira, Mariela es una persona simple que disfruta la libertad. Yo disfruto mucho la libertad y la habilidad que tengo, más allá del dinero o del capital, porque sí, sé que puede ser atractivo y que trabajas desde tu casa, es el hecho de que lo hago bajo mis propios términos. ¿Por qué? Porque mira, yo llegué a tener la oportunidad de hacer trading para fondos, para otras personas, para prop firms, o sea, para incluso empresas centrificadas y muy grandes con respecto a manejo de capital y yo me quemé. Entonces, no es como que yo persigo el trading porque quiero esa vida de hedge fund, sino que me gusta mucho la libertad y la libertad que está bajo mis propios términos. Ahora, no es que el trading sea lo único que te lo permite, pero sí es bastante clave para poder decir que me gusta, porque no es lo mismo decir a todos nos gusta la libertad, pero no todos tenemos la posibilidad de vivirla. 100%. Y al final, que el trading no es la única forma, pero es la que te ha funcionado a ti, es la que te hace a ti tener esa sensación de libertad. También, bueno, te hemos visto trabajar desde chiringuitos en playas, ¿no? Tener el ordenador ahí, ver vistas al mar, estar viajando también, a- teniendo ese cúmulo no solo de capital por buenas inversiones, por buenos trades, sino también el acumular experiencias y vivencias, que eso yo digo que también es muy importante. A veces en ese camino por perseguir el dinero se nos olvida también vivir, ¿no? Y disfrutar de lo que te Claro. da el dinero. O sea, finalmente yo digo que el dinero no debería ser el objetivo, yo digo que al final no lo es para nadie, sino es lo que puedes hacer con él, pero en algún momento creo que nos encerramos demasiado y se nos olvida que también hay vida ahí fuera, que hay cosas que hacer, disfrutar y Claro. vivir, pero bueno, Sí, ya, mira, de hecho, es lo que digo, o sea, la libertad de escoger es que si tú, por ejemplo, estás teniendo un trabajo corporativo, pero ese trabajo a ti te gusta, tú deberías tener la libertad de quedarte allí, que es algo que la gente no entiende. No es que debes odiar tu oficina. Yo tuve épocas que disfruté donde yo trabajaba en una oficina. ¿Qué pasa? Que luego decidí no hacerlo. Entonces, es esa la libertad de decisión la que tú buscas. Y que es lo bueno que, bueno, sí, aunque se ve muy cool trabajar desde chiringuitos de playas, creo que es lo que más te quema, porque a nivel de pantalla es terrible, pero es el hecho de saber que tú puedes estar aquí y que a 2 minutos puedes disfrutar de otras cosas, ¿sabes? Es el hecho de saber que no tienes un solo lugar en el que tú puedas ejercer tu trabajo. Aunque si te soy honesta, a mí una de las cosas que más me gustaba de Asia era poder que había muchísimos cafés para trabajar. Problema, yo trabajaba a las 9 de la noche. Una de las cosas que más me gusta de Madrid es que mi horario me queda a las 3 de la tarde, pero no tengo cafés para trabajar. Entonces es como un balance allí que tú te vas dando cuenta. Y también creo que otra cosa es que el hecho de escoger un camino personal, sea con trading, sea con inversiones, sea con un emprendimiento, un negocio, es que tú tienes que saber lo que estás buscando. Porque si tú lo que estás buscando es una meta de dinero, y te digo, a menos que tú, no sé, tengas una bola de Nostradamus, tú nunca vas a saber cuánto capital vas a tener a final de año. Tú puedes proyectar. Incluso si tienes pisos o inversiones, tú puedes proyectar. Pero todo depende del mercado. Entonces, si yo me pongo una cantidad de dinero, yo soy infeliz. Yo solo sé con qué yo tengo suficiente. Y yo tengo suficiente con mis horarios, con el tamaño de mi cuenta. Y creo que eso es lo único que he conocido en muchas personas que han logrado vivir de sus habilidades, que todos tienen en común. Que la habilidad es en sí lo que persiguen, ¿sabes? No el resultado monetario. Yo todas las veces que me he puesto una meta monetaria en un mes las he fallado. O sea, yo nunca he llegado a una meta exacta monetaria. He llegado a metas porcentuales, tarde o temprano, nunca las encuentro, pero una meta porcentual no es una meta monetaria. Y eso es algo que pasa muchísimo en este mundo. 100%. O sea, es que esta parte que has tocado del perseguir habilidades, yo creo que también esto es fundamental porque
intrínsecamente e inevitablemente eso es lo que atrae el dinero. La habilidad Claro. es lo que terminas monetizando en múltiples aspectos. O sea, yo digo que el mercado, cualquiera, sea el que sea, de inversiones, de servicios, de lo que sea, siempre es una relación entre el valor que percibe la gente a diferencia del dinero que destina a eso, ¿no? Entonces, cuanto más habilidades tienes, más problemas vas a poder resolver y más dinero vas a poder adquirir a base de esa experiencia, esas habilidades. Entonces, un poco ligado con todo esto, me gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido ese viaje de emprendimientos, porque ha sido una historia bastante interesante, te la escuché en otro podcast en el que contabas cómo ibas empezando con una cosa, de repente surgía algún problema, tenías que renovarte. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso, ese camino hasta que llegas a día de hoy, ¿no? Al trading. Ya, mira, fue un proceso bastante, yo creo que la gente se forja mucho en base a, a todas las situaciones que les toca vivir, o sea, así de sencillo. Si yo hubiese tenido una vida un poco más amena y sencilla, yo jamás hubiese perseguido esto, o sea, yo no quiero que la gente malinterprete y diga, oye, qué talento. No, mire, yo no nací como que con cosas aprendidas, yo simplemente tuve una situación que me empujó a mí a salir de lo natural, de lo regular, por perseguirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que no tenía las posibilidades para costearme una carrera, no tenía las posibilidades ni siquiera para irme desde la ciudad donde vivía a una universidad pública. Entonces, ¿cuáles eran las opciones que yo tenía? Mis opciones iban a estar limitadas cuando yo saliera del colegio. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Buscar formas de producir dinero a pesar de que nadie a esa edad, bueno, ahorita sí, ahorita ves niños de 12 años que me preocupa que tengan Instagram, pero ya ese es otro tema. Pero en ese momento era una búsqueda constante de poder conseguir dinero de alguna u otra forma, no por querer tener dinero, por querer poder vivir, que era otra cosa, o sea, era una cuestión de supervivencia, o sea, mis padres lo mismo, buscando negocios a quien ayudaban, donde podían trabajar en un país en plena crisis. Entonces, después de una u otra cosa, te terminas dando cuenta de que a pesar del negocio que intentes, porque intenté muchísimos negocios, a pesar de las habilidades que construyas, hay solo dos factores comunes. Primero, necesitas experiencia, ya está. O sea, todo, el resultado, el mejorar los márgenes, el tener un buen esquema de ventas a nivel de negocio, porque como muchos negocios físicos, necesitaba experiencia y la experiencia te lleva a conocer la gente, a conocer el producto, etcétera. Y a nivel de habilidad, lo mismo, necesitabas experiencia. Ahora, ¿por qué dejé de enfocarme en productos como tal o en ventas de cosas físicas? Porque los márgenes son lo que te hace perder más, en un sentido de que alguien al que yo le compro algo, una celda solar, etcétera, me sube el precio, me tumba todo el negocio. Entonces yo me di cuenta de que si ya estaba acostumbrada a trabajar con inestabilidad, pues el problema de pasarlo a un mercado de capital no iba a ser grande. O sea, a mí no me iba a afectar esa inestabilidad. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí el margen es prácticamente el 100% menos la comisión que te cobre un broker. Entonces, por eso me quedé por aquí. Ahora, puedo verificar 100% y puedo estar casi 100% segura de que hubiese sido mucho más sencillo que yo hubiese perseguido uno de esos otros negocios con más experiencia. ¿Por qué? Porque el toll mental que te lleva a ti operar en mercados financieros es absurdo. O sea, ya porque ya tengo la habilidad, pero tú me llevaras a mí atrás, probablemente yo repetiría absolutamente todo. Pero con un poco más de comodidad o en un país donde existan posibilidades, los negocios físicos son posibles. Por eso le digo, no es como que el trading es la solución. A ti te tiene que gustar equivocarte muchas, muchas, muchas veces hasta que estadísticamente consigas una ventaja. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. O sea, yo veo el resultado y me obsesiono con el resultado, pero esa falla estadística viene en todo. La diferencia es que en un negocio, pues yo me enteraré si falla o no a los meses. Tú en trading todos los días vas a saber si erraste o no. A cada 5 minutos. 100%. Y de hecho esto también es interesante porque, bueno, lo hablamos un poco antes, ¿no? Yo personalmente desde el desconocimiento, porque realmente trading nunca he hecho y no es un mundo que me llame la atención, porque creo que no llevo bien ese nivel de sensación de operar a muy cortos plazos. Ya. Busco bueno, una cosa diferente, ¿no? En mi día a día. Pero sí que es verdad que lo veo un mundo interesante y que la gente que está allí, que consigue ser rentable, no solo tiene unas habilidades de trading, sino que son forjadas en base a su experiencia también como persona, ¿no? Entonces, era un poco lo que hablábamos antes, que yo creo que un buen trader, esto, corríjame si me equivoco, evidentemente tú que tienes experiencia en el sector, yo creo que un buen trader es no solo habilidad, sino personalidad, de cómo él puede asumir situaciones adversas, cómo puede asumir situaciones positivas también, porque hay gente que muere de éxito, que a lo mejor tiene un muy buen trade y esto le lleva a
pensar que es muy bueno y al siguiente trade entonces empieza a cometer errores de mucha confianza, ¿no? Entonces yo digo que toda esta situación de inestabilidad que comentas, de múltiples negocios, de ir bien, de repente surge un problema, tienes que acabarlo, empezar de cero, todo esto es reinventarte y yo digo que el trade, un poco desde fuera, es eso, ¿no? Reinventarte cada día, incluso trade a trade. Mira, algo que sueles notar mucho es que el ser humano está muy metido en su cabeza y que se nos olvida que existen cientos de miles de millones de cabezas a nuestro alrededor. ¿Qué pasa? Que todos los factores se toman a un nivel tan personal que para ti algo que te pase mal a ti es el fin del mundo, cuando miras a tu alrededor no le afecta. Entonces, en realidad somos muy, muy, muy pequeños y eso es algo que creo que en el mercado financiero se siente aún más, porque tu grano de arena, si pese $1 billón, no es un grano de arena. Entonces, te das cuenta aquí, he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. De hecho, te das cuenta, y a un punto en común que hablamos, que no hay una estrategia que sea el santo grial. O sea, yo conozco gente que opera con cosas que tú dirías, wow. Y conozco gente que opera a un nivel muy profesional, con 4 terminales, 8 analistas. O sea, una cosa que tú dices, ¿cómo son capaces de tomar una decisión con tanta información? Y yo estoy en un punto medio. O sea, mi estrategia es extremadamente simple. ¿Cuál es la diferencia? Que creo que lo que todos tenemos en común es que aprendimos a entender que somos, uno, que nada es personal, y segundo, que cualquier decisión que tú tomes es una decisión puntual aislada de la que si no aprendes no vas a poder salir nunca. Ese es el problema. Mucha gente, como lo que hablamos, sobreconfía, empieza a loquear, etcétera. Yo lo digo así porque cuando alguien se abre una cuenta y tiene la oportunidad de practicar con un fondo virtual, que es lo que pasa muchísimo con las cuentas demo, se vuelve loco. ¿Por qué? Porque tienes acceso a un mundo de capital que no habías entendido y en vez de verlo como un negocio con probabilidades, con estadística, con un Sharpe ratio, con un nivel máximo de pérdidas, una estructura, tú lo ves como dinero mágico que sube y baja. Y el problema del dinero mágico que sube y baja es que no es sostenible. Y también hay un problema porque mucha gente solo muestra el dinero mágico que sube y baja. Entonces, si yo veo y veo que alguien está haciendo algo tan fácil, es como, y por eso me gusta tanto el surf y lo pego al punto personal. Porque la primera vez que me monté en una tabla, yo lo veía desde afuera y decía, "Pf, qué fácil se ve eso". Me revolcaron las olas, casi me ahogo, cantidades de veces. Entonces, el ser humano se sesga, ve un resultado, no lo ve tan complicado y piensa, yo puedo y seguro no es tan difícil. ¿Cuál es el problema? Que si yo me aproximara, entendiendo, mira, esta habilidad me va a costar unos 3 o 4 años, como si se tratase de una carrera, mis expectativas fueran más realistas y mis acciones fueran más lógicas. Entonces creo que la aproximación es lo que cambia mucho y por eso es que es algo personal. Yo conozco gente que es muy metódica, ha estudiado un montón, o sea, es muy calculadora en ese aspecto. Y esa gente en cuestión de un año tiene cosas que a mí me tardó pulir 3, 4 años. Y conozco gente que viva la pepa y a los 3 meses ya no están haciendo trading. 100%. Aquí, un poco con lo que comentas del surf, es algo que hace rato tengo ganas de empezar, de aprender. O sea, que tomo nota de eso, de ir preparado para que las olas me revuelquen y Sí, mira, estar. y es algo, o sea, porque yo hago muchas cosas, o sea, tengo muchos hobbies que no me producen absolutamente nada, y creo que eso es importante como ser humano, porque mucha gente le dicen, convierte tu pasión en lo que te genera dinero, y creo que esa es una forma muy directa de matar tu pasión si no sabes exactamente lo que quieres. O sea, porque imagínate tú que sea la única cosa que a ti te apasiona y te cargues con monetización, etcétera. Mira, yo no te voy a decir que el trading no me gusta porque sí, obviamente le tengo un cariño y aprecio inmenso, pero no es una pasión de vida, es un mercado monetario. Una pasión de vida puede ser la teoría económica, pero el resultado de la teoría económica es dinero y el dinero no puede ser tu pasión, que esta es una discusión que he tenido miles de millones de veces. O sea, el dinero no puede ser ni el factor motivacional ni el único objetivo, ya que primero no vas a llegar a él, te vas a quemar llegando a él, y segundo, tal vez la forma en la que lo obtengas no va a ser sostenible. O sea, si a ti te gusta el dinero, tú puedes irte a apostar y eventualmente en algún casino pues te ganarás algo, el problema es que lo vas a perder todo. Entonces yo creo que el hecho de empezar en algo que te guste y que no tenga que ver con dinero, te enseña mucha humildad porque te vas a equivocar, te vas a equivocar, te vas a equivocar hasta que empieces a ser bueno y cuando seas bueno todavía te vas a equivocar. Yo he visto gente muy, muy crack. Igual te revuelcan las olas, es una cuestión de probabilidad. 100%. Y de hecho, con esto que comentas, yo creo que se ha romantizado demasiado el hecho de que el trabajo te tiene que gustar lo que haces y que tienes que estar siempre motivado. Yo Sí, creo que la motivación, esto a nivel personal, yo creo que la motivación está sobrevalorada, que el claro, verdadero éxito se consigue a base de disciplina, sobre todo, sí.
qué tan capaz eres de hacer lo que tienes que hacer cuando no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Porque cuando estás motivado, las cosas fluyen muy fácil. Cuando estás Claro, motivado, das el 110%, un error no te hace absolutamente nada, te extra motiva para el siguiente afrontarlo de la mejor manera. Yo digo que evidentemente hay que intentar mantener esa motivación alta porque es donde más rendimiento vamos a poder sacar en nuestro trabajo, sea el claro. ámbito que sea, vamos a poder explotar mejor nuestro potencial, pero con esto que comentabas de no romantizarlo demasiado, o sea, realmente lo que te va a llevar al éxito es la disciplina y el ser constante, del picar Y piedra día tras día. mira, en ese caso estoy de acuerdo, también creo que es un problema porque tiene mucho que ver a nivel generacional. O sea, y te das cuenta porque, mira, tú empiezas a estudiar cualquier cosa y terminas estudiando a las personas que rodean ese sector. Así de sencillo. Incluso creo que ahora me sirve más todo lo que yo he estudiado de teoría del juego para entender el mercado que lo que yo he estudiado de análisis financiero. Ya está. Y ahora estoy a punto de empezar ciencia del comportamiento económico porque es que todo va a la reacción humana. Entonces tú te fijas, ¿verdad? Por lo menos un bebé que no tiene un gran entendimiento, su nivel de conciencia está en plano base porque está aprendiendo. Obviamente su subconsciente y el consciente están igual de expuestos. Entonces se cae, llora 2 o 3 veces y se vuelve a levantar. Y ya está. No va a pasar 3 horas en el piso en un hueco emocional porque no tuvo la capacidad de levantarse. Entiende que no se puede levantar porque no sabe y se vuelve a caer y se levanta y se vuelve a caer y se levanta. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que a nivel de ese perfeccionismo y ese romanticismo, y creo que lo llevamos todos a los extremos. Si te das cuenta, antes no importa la salud mental, te vas a morir. Ahorita Ujú. importa tanto la salud mental que cualquier mínima cosa que te afecte es mala. Entonces te vuelves una persona poco realista y al ser poco realista, pues las expectativas te van a dar en la cara. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Entender que la disciplina tampoco es el extremo de que, bueno, sé que entiendes de lo que estoy hablando. Bro, párate a las 5, métete en una ducha de agua fría. Tampoco. La disciplina es entender, mira, yo sé que tú tienes dos opciones. Hay una opción que te va a hacer sentir bien al corto plazo y hay una opción que te va a costar tomar, pero que te va a hacer sentir mejor. Y cuando la termines te vas a sentir mejor. Necesito que escojas la segunda por ti y por nosotros como conciencia. Esa es la disciplina, ya está. Es una madurez emocional en donde tú puedas decir, qué ganas tengo de tirarme en el sofá y comerme 4 bolsas de papas, pero no lo voy a hacer porque sé que no me hace bien. Ya está, no es una lucha emocional donde yo digo, bro, si no hago 500 sentadillas soy el peor del mundo. Y ese es el problema, llevarlo a los extremos, ni al extremo positivo ni al extremo negativo, y eso es lo que te da balance. O sea, hay días que, mira, no sé, tengo algo que hacer en la mañana y no puedo hacer trading, listo, no es que se acabe el mundo. O hay días que, ay, se me olvidó leer hoy. Ya está, pasa. ¿Cuál es la cuestión? Que tú te agarres en tu falta. Mira, pasaron 2 días, ya está. Mira, pasaron 3 días, ya está. Y que no caigas en esa tensión emocional que es súper común. O sea, tú ves gente ahorita arruinada mentalmente porque tienen 3 trades en negativo. Ves gente arruinada porque subió un video y no le llegó a 2 vistas, 3 vistas. Cuando necesitas cientos. Por eso te digo que el tomar cualquier cosa, cerámica, si te da la gana, criar un perro, sembrar una planta, cualquier cosa en la que seas un inútil te hace darte cuenta y te hace tocar realidad porque tú dices, ok, no puedo esperar, o sea, no puedo esperar una semilla gigantesca si la acabo de poner en la tierra. 100%, totalmente de acuerdo. Y aquí enfocado también, obligado con esto que comentas, ¿cómo manejas tu día a día? ¿Cómo es el día a día de Mariel en cuanto a trading, en cuanto a vida general? Ok, mira, algo que me enseñó la vida a los golpes es que tienes que ser una persona muy adaptable, por lo menos en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque conozco muchas personas que fueron obligadas a migrar, que creo que es muy fuerte y bueno, tú me debes entender si te fuiste de Colombia, que no es lo mismo una persona que nunca ha tenido que dejar su casa a una persona que sí. Ahora, no estoy diciendo que una sea mejor o peor, de hecho alguien puede irse y no aprender absolutamente nada, pero estoy diciendo que enfrentarse a una situación donde tú tienes que dejar todo lo que conoces hace que crees cierta adaptabilidad. Y no solo en el término social, sino que entiendas que todo se puede acabar de un momento a otro, ¿ok? A pesar de que parezca que es un país muy seguro, etcétera, todo se puede ir en minutos. Entonces es importante construir esa habilidad. Por eso me enfoqué tanto en todo lo que es la parte digital, todo lo que son inversiones, todo lo que son mercados de capitales, porque mucha gente me pregunta, María, pero si cae todo el mercado de Estados Unidos y se cae Bitcoin todo a cero, yo digo, si eso llega a pasar, vamos a tener cosas más grandes por las que preocuparnos. Una guerra nuclear donde todos nos extinguimos. Entonces, mientras eso no pase y se imprima más dinero, pues vamos con eso. ¿Y cómo me adapto? O sea, ¿cómo lo veo yo? Normalmente mi horario de trading va literalmente dirigido a donde estoy. Yo suelo operar en el mercado americano, eso significa que 9 de la noche en Asia, 9 de la mañana en América y 3 de la tarde en España, que es bastante fresco porque a las 3
después del Está almuerzo te perfecto. sientas. Entonces, normalmente opero entre a veces 3 4 horas al día. Si no opero, suelo estar en el gráfico porque no todos los días tengo la ventaja de tener una operación. ¿Y por qué me gusta esto? Porque me da mucha estructura. ¿Cuál es el problema? Yo, si estoy viajando, suelo operar en 1 hora, en 4 horas incluso. ¿Qué pasa? Que si yo estoy en el medio de la nada y me suena una alarma, yo no puedo abrir mi computadora y conectarme y operar, ¿sabes? Eso es una utopía. Yo sé que parece como que, ay, pero trading libertad. No, igual involucra una rutina, es un trabajo y tienes cosas con las que cumplir. Entonces, siempre que puedo, me adapto a mercado americano, 2 o 3 horas al día. Tengo, normalmente, siempre que estoy operando, yo tomo una operación y yo la dejo. Yo no, yo dejo que mi operación llegue a su target o a su beneficio. Lo único que puedo alterar es el beneficio, la pérdida jamás la altero. Entonces, si me cambia la estructura, pues yo subo un poco más el beneficio. Si estoy en un short y todo se está yendo a, bueno, como ahora, pues yo en vez de ganar uno, gano 2% o 3%. Y el resto hago mucho análisis macro porque tengo carteras macro, entonces normalmente estoy yendo a mis portales, a los gráficos que tengo y lo comparto. Todo lo que yo veo que sea interesante, lo comparto. Luego mi día se da por finalizado a las 2. Si no tengo ningún trade, a las 2. Si cerro el trade a las 11 de la mañana. O sea, mucha gente dice, pero no, más horas. Mire, yo tengo una regla de que yo más de 4 horas no paso frente a un gráfico a menos que esté haciendo backtesting, porque empiezas a ver cosas que no están ahí. Y pues luego ahí veo si me voy a surfear, si yo bailo flamenco, si voy a bailar flamenco, si voy a salir, si estoy en un viaje, pues me voy a conocer. Pero esas son mis horas de compromiso al día. Y en algún momento del día hago ejercicio, a veces antes, a veces después. Pero es algo muy tranquilo, muy relajado, me da espacio para yo pues hacer lo que me dé la gana una vez que termino y el día siguiente regresar y tengo un escenario nuevo. Y normalmente empiezo 8:30 a ver qué hay por allí hasta la apertura. Eso es lo que me ha funcionado hasta ahora y es lo que he pulido hasta ahora. Cuando entro, o sea, cuando tengo clases de universidad, pues, muchos saben que estoy haciendo un máster, pues lo que hago es que en la mañana estudio, en la tarde mis mismas 3 o 4 horas y el resto del día pues lo uso para otras cosas. Pero tú tienes que obligarte, no es que cuando yo estudio pues se me voltea el mundo. Las 3 o 4 horas que yo tengo para trading son mis 3 o 4 horas. Las 6 horas que tengo para existir a nivel personal son mis 6 horas y eso no lo negocio. Entonces, a ver bien cuáles son tus límites, porque veo mucha gente quemada porque está empezando algo nuevo y piensa que mientras más horas de trabajo le meta, más resultados va a sacar y la verdad es que hay un retorno disminuyente con todo en esta vida. O sea, es como irme a un gimnasio y quedarme 24 horas es estúpido, mientras si yo puedo ir 24 días voy a ver más resultados porque es la única forma en que tengo conocimiento y experiencia compuesta. Y aquí cuando hablas de operar 3 4 horas, ¿ese tiempo a qué va destinado? ¿Va también destinado a leer las noticias, a entender Ok, la situación macro? ¿A qué va destinado esas 3 4 horas que hablas? esto es bastante interesante porque yo creo que cuando yo digo operar 3 horas, tú te imaginas yo, ok, y esto, y aquí fue, y tal. No, no tiene nada que ver. Yo creo que lo que menos hago durante esa hora es comprar y vender. Durante esas 4 horas, 3 horas, yo tendré 1 o 2 operaciones. Ya está. 1 o 2 operaciones. Normalmente el contexto macro viene antes. Yo no leo noticias durante, o sea, yo siempre sé, obviamente, no es que me voy a lanzar tipo, pero sí soy muy culpable. ¿Por qué? Porque yo estoy operando en un gráfico de 5 minutos y créeme que lo que pasa en 5 minutos es una reacción a corto plazo, pero esto no tiene nada que ver con China, con Ucrania, etcétera. Estás operando en 5 minutos, o sea, y primero, la noticia puede ser positivo y la reacción de precio ser negativa. O sea, eso nunca vas a poder operar noticias macroeconómicas. Y si ves fondos que están operando noticias, no son noticias, son información que debería estar penada por la ley, por tenerla. Entonces, ¿qué hago yo? El macro lo suelo hacer o la noche anterior o la mañana siguiente. Ya tú tienes una idea del premercado, o sea, tú en el premercado siempre sabes si va a estar alcista o bajista, y con el macro tú lo que haces es determinar un sesgo, es decir, por ejemplo, si todo está en caos y todo está bajista, ya tú sabes que los shorts pueden tener más extensión y te ubicas ahí, o si todo está subiendo, los longs pueden tener más extensión. Esto no significa que solo vas a tomar eso, pero que si el escenario está perfecto para eso, tú sabes que, bueno, tienes menos riesgo al entrar. Y una vez que abre el mercado, yo tengo ciertos niveles. Yo espero, normalmente es luego de las 10:30 que llegue a ese nivel. Cuando llega a ese nivel, tengo dos opciones, una ruptura o un retroceso. Si me hace una ruptura, continúo con la tendencia. Si me hace un retroceso, continúo con eso. Entonces, no estoy sesgada a lo que yo quiero que vaya a pasar. Si yo quiero, yo puedo querer muchas cosas, pero el gráfico va a hacer lo que le dé la gana. Una vez que me dé el trigger, entro en la operación, con los targets van predefinidos y la dejo.
Entonces, cuando la dejo, es cuando mando, miren, estoy viendo esto, tal cosa, o me pongo a leer, etcétera, mientras que la operación llega. Mientras que la operación llega, yo no puedo hacer nada. Ya, alea jacta est, la suerte está echada. Y en ese punto, pues sigo con mi idea. Fue pérdida, lo registro. Fue ganancia, lo registro. Y si no pude estar en la mañana, normalmente hago el backtesting luego de que cerró la... para no perderme. Porque créeme que cuando te vas 3 días y vuelves es como si no tienes idea de lo que estás viendo. Y así van los días. Ahora, yo sé que esto suena muy optimizado. Esto viene de muchos días de no hacer esto. O sea, esto viene de años de intentar cargarme de indicadores, intentar operar 8 horas al día, intentar operar el problema que tenía operando en 4 horas o en un día es que pasaba semanas sin hacer nada y en ese momento necesitaba rentabilizar. Y también es lo que digo, yo tengo o el 1%, mi máximo de pérdidas son 2 al día y mis pérdidas están en 0,30, o yo salgo con el 1 o 2% positivo o con 0,60 negativo. Ya está, cerró mi día. Entonces, Mariel, pero estás perdiendo muy poco. Claro, pero al mes yo puedo hacer 12%, 20%, o puedo perder 3, 4, que me parece que no he tenido un mes de menos 2, nada por negativo de 2, no lo he tenido en muchos meses, porque lo calculo. Entonces, es una forma que optimicé. Llegar a esto me tomó mucho tiempo. Creo que se puede llegar, sí, pero tienes que ser lógico y tienes que dejar de meter cosas. La gente mete cosas, ¿sabes? Tipo, bueno, luego de esto voy y me doy una ducha de agua fría, o luego de esto hago una... Mira, lo máximo que puedo hacer es estirarme y ya está, porque pasó mucho tiempo en una silla. Entonces, pero añadirle cosas te hace a ti difícil ejecutar. Yo tengo todo listo para que cuando algo pase yo pueda disparar y no me quede paralizada, tipo, ¿qué hago? ¿Sube o baja? No, no tengo que pensar, yo tengo que hacer. Y así es como se me ha dado mejor y es lo que intento transmitir, ¿sabes? Que la gente no se complique. Qué bueno, me parece súper interesante todo este protocolo de sistemas, ¿no? O sea, protocolos tal cual, de ya sé lo que tengo que hacer para cuando tenga un input, saber qué output tengo Ya, que generar inmediatamente. Eso me parece súper interesante. Luego, con todo esto, el mundo del trading, como cualquier otro, siempre tiene esas dos maneras de comunicar, ¿no? El que dice que hacer trade es tener 4 monitores, 10 monitores, ver un montón de gráficas, pasar horas y horas al día, y claro, el otro, el que dice que opera 2, 3 horas, tiene un Lamborghini y vive viajando por el mundo. ya, Entonces, realmente, ¿qué es trading y qué es ser trading? ahí voy. Ser trader. Mira, algo importante aquí. Los resultados del trading no están en los resultados económicos, que esto es algo que la gente piensa mucho. Yo creo que una persona que sea capaz de llevar una cuenta de $100 a 10.000 es una persona increíble. Eso no significa que haya producido la mayor cantidad de dinero. Significa que tiene un porcentaje de rentable absurdo y unos números absurdos y que asumió un riesgo gigantesco para establecerse. Entonces, no, el trading no está en los resultados. De hecho, yo te puedo mostrar a ti, no te voy a mostrar un Lamborghini, te voy a mostrar una cartera de inversión y el 80% del dinero que yo tengo allí salió de mi trading. Entonces, ¿dónde está el buen trading? Una persona que hace buen trading o un buen trading es un trading metódico, repetible y con buenas condiciones. Esa es la otra cosa. Yo por lo menos tengo amigos que hacen trading en fondos, tengo amigos que trabajan en la bolsa de Nueva York que tienen 26, 30 operaciones al día. Yo no veo eso, o sea, a mi parecer no es un trading cómodo, pero tiene buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que tiene que cumplir las tres expectativas y qué tan cómodo es va a venir para ti como persona. A mí por lo menos en 5 minutos no me causa ninguna tensión perder 0,30%, sé que no me voy a quedar sin comer, pero hay gente que no lo puede ver. Entonces, entender eso. ¿Qué son los dos no negociables? ¿Qué son las dos cosas que de verdad no importa si tienes un Lambo o no tienes un Lambo? No son cosas negociables. Uno, que el riesgo te permita sobrevivir. Y dos, que es como está estructurado tu metodología de trading sea lógico. Ahí va lo otro. Tú puedes tener cualquier cosa, o sea, tú puedes operar porque hay luna llena o no hay luna llena, pero eso tiene que cumplir un patrón lógico. ¿Y cómo está el patrón lógico? En los gráficos, así de sencillo. Si yo tengo una buena estrategia, yo puedo tener 1 año de patrón lógico, 2 años de patrón lógico, hasta 10 años de patrón lógico. Pero si yo tomo operaciones porque sí, yo jamás voy a tener un patrón lógico. O sea, eso es como que tú decidas cocinar, imagínate. Y todos los días que tú decidas cocinar, tú vas a añadir algo nuevo. Nunca vas a llegar al objetivo que estabas buscando porque todos los días estás cambiando algo. Entonces, la cuestión es que tiene que ser coherente a pesar de que lo que estés usando no sea coherente, porque tal vez estás usando indicadores y flechas y horóscopo, la ejecución tiene que ser coherente. Eso es el buen trading. Ahora, me da igual si te compraste una casa, si no te compraste una casa. Los mejores traders que conozco
no suelen ser ostentosos con el dinero, o sea, o normalmente su ostento, o sea, su cosa es, por ejemplo, toda la vida soñó con un Lego de colección que cuesta $16,000 y se lo compra cuando le da la gana, pero normalmente la gente busca vivir cómodo. Ahora, tú puedes explotar tu pasión de cualquier forma, o sea, tú puedes tener un negocio de ropa y que te gusten los Lamborghinis y comprarte uno, pero el trading no tiene nada que ver con esto, y esto es un problema porque si yo te lo muestro como una forma de obtener capital, una forma de obtener dinero, tú vas a pensar en eso, en el dinero. Y creo que eso es lo que quema a tanta gente en el proceso, que yo no estoy pensando en que es una habilidad que se va a tardar, etcétera, en algo que tengo que construir, que escalar. Yo estoy pensando en qué tan rápido me puedo comprar yo un supercarro. O qué tan rápido puedo yo tener tres mujeres montadas en un yate. Cuando va mucho más allá, ¿sabes? Estamos hablando de probabilidad, de mercados, de que tienes que perder menos de lo que ganas y que la mayoría de la gente pierde emocionalmente. Entonces, en otros negocios yo no me voy por ahí. Yo no me voy a estudiar medicina pensando, bueno, cuando opere mucho voy a ser rico. No, yo sé que tengo 6 años, 7 años de carrera por delante, más una escalera que subir. Entonces, aquí muchas veces se vende el trading como un resultado y el trading no es jamás un resultado. O sea, te lo digo yo que llegué a operar cuentas de millones y sacar mucho capital y es la etapa donde más, o sea, es la etapa donde peor me sentía, porque no se alineaba la cantidad de trabajo que yo estaba poniendo con mi comodidad. Entonces, esa es la cuestión. Y segundo, cualquier persona que te diga, yo opero 2 o 3 veces a la semana y tengo un Lamborghini, mira, no creo que conozca ningún, nadie, ni siquiera que maneje capitales de fondo. Entonces, mira, esto lleva de mi tiempo unas horas a la semana. Hay semanas en las que trabajo 6 horas y que es increíble, pero eso solo pasó después de casi 6 años. O sea, entonces entender que ese sacrificio es como lo más grande y que siempre necesitas filtrar por el método. Eso, si tú ves algo y es poco coherente y no es sostenible, es porque es poco coherente y no es sostenible. El hecho de que tenga al lado algo brillante no significa que le cambie la coherencia. Y aquí con todo esto que comentas, incluso con el método este sostenible y demás, ¿cuáles son los pasos para poder encontrar un buen trade o para encontrar una buena estrategia que sea rentable? Ok, hay cientos de miles de estrategias. Para mí, lo más importante es que tú estés operando con algo que se adapte a ti. Si tú eres una persona que no puede pasar tiempo en gráfico, pues tú no puedes operar un gráfico de un minuto, porque un gráfico de un minuto exige tu presencia en el gráfico. No puedes programar una operación en un gráfico de un minuto. Ahora, tú tienes que adaptarte a ti. Yo tengo tiempo, no sé, estudio en la mañana y tengo toda la tarde libre. ¿Y qué te digo yo? ¿Vives con tus papás? Bueno, dale a los gráficos de un minuto, pero tú lo primero que tienes que hacer es adaptar la metodología a ti y no tú a la metodología. Ahí es donde veo que muchísima gente se cae y falla. Yo veo a alguien operando que ya no trabaja, que ya vive de esto hace años y yo no puedo adaptar la misma estrategia si yo no tengo la misma condición de vida. Entonces, lo primero es que la temporalidad, el riesgo, el tamaño del capital, no es lo mismo operar un mercado de futuros donde tú puedes empezar una cuenta con $500 en un contrato mini a operar en opciones donde necesitas por lo menos 25,000. Y que yo no abriría una cuenta de 25,000 si yo en mi vida he operado una opción. Entonces, entender esto. Primero, buscar algo que sea lógico para contigo. Y segundo, que no sea una estrategia sobrecomplicada, porque creo que esa es otra cosa que se ha puesto de moda, ¿sabes? Venimos de una época donde tiene gente como Warren Buffett que lo que hizo fue comprar temprano y decirte que compró temprano, a una época donde te digo, no, mira, a las 2 de la mañana y 30 entran los chinos y los chinos hacen el I Ching, entonces luego, cuando el precio esté a 1,333, porque el 333 es el número sagrado, pues ahí tú vas a esperar 2 segundos. Eso no es repetible. Discúlpenme porque lo diga, pero no es repetible. Entonces, a menos que estés en un nivel súper, hiper, mega avanzado, donde tú tengas algoritmos que puedan hacer eso por ti, no tiene sentido sobrecomplicártelo porque vas a entrar o en parálisis por análisis o en entra todo. Y ninguna de esas dos te va a dar resultados. Entonces, una estrategia que tú puedas llevar y que tú puedas ver clara en un gráfico. Sí, yo sé que suena cool decir que operas cosas importantes, etcétera. Yo a veces opero a nivel macro y se me da, a veces no se me da, pero lo único que es repetible es algo que tú puedas ver. ¿Sabes? Si yo te entrego a ti un manuscrito en ruso, no te sirve de nada. De aquí a que entiendas la primera palabra y la vayas a traducir con el Google Translate, ya se fue. Lo mismo pasa con las estrategias. Tiene que ser una estrategia que tenga tanto tus condiciones de mercado, porque hay estrategias que no funcionan en ciertas condiciones de mercado, búscate una que se adapte a cuando está subiendo, a cuando está bajando, a cuando no está haciendo nada. Entonces, condiciones de mercado. Segundo, triggers para que tú sepas dónde entrar, cuándo salir. Y tercero, cuáles son tus targets y tus niveles de riesgo. Entonces, si tú la ves demasiado complicada, pasas 2, 3, 4, 10 semanas y tú todavía en 3 meses, 4 meses no eres capaz
de entender una estrategia, es porque esa estrategia no te va a funcionar, ¿ok? Tú deberías ser capaz de entender ahora. Yo la puedo entender en un mes como persona y no ser rentable aún por problemas de conducta, pero lo clave de una estrategia que sea rentable es que pueda ser ejecutable. O sea, es que eso que está en un papel, eso que está escrito, eso que está en un PDF, tú lo puedes llevar a un gráfico. Y si lo puedes llevar a un gráfico y ejecutarlo, es una buena estrategia, independientemente de lo que sea. Entonces, aléjense de las cosas que no tienen confirmaciones, porque no te puedo decir un soporte y una resistencia. Hay mucha teoría por detrás de eso. Y aléjense de las cosas que tienen demasiadas confirmaciones, porque si no se cumple A, B, C, D, E, F, G, nunca vas a entrar. Aquí hay otra cosa interesante también, que es el hecho de, bueno, al final tocas muchos mercados, también has tenido la posibilidad de viajar, de pasar por muchas culturas. Claro. En todo este proceso, primero, antes de pasar a la segunda pregunta, me gustaría antes hacerte esta, que sería, ¿por qué te crees que hay tanta diferencia en temas de inversión, de cultura financiera, en países hispanos, por ejemplo, Mm. en relación a, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay un gran porcentaje de gente que tiene al menos una inversión? Sí, aquí haz lo que vamos. Mira, hay dos culturas, o sea, y necesariamente esas culturas vienen de todo el egregor humano que se creó alrededor de esa cultura, que es algo que nosotros fallamos en pensar, ¿sabes? Nos quejamos de que, ¿qué te puedo decir yo? Que los boomers le tienen como tensión a la tecnología y a las cosas y se nos olvida que hubo una generación antes de ellos que creían que la medicina era brujería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel generacional se van pautando todos los patrones, ¿verdad? Y un patrón no lo sienta una persona. No es que en tu familia nació un Amancio Ortega y todos van a ser. De hecho, normalmente la segunda o la tercera generación pierde todo. Entonces, entender que si es así a nivel familiar, imagínate a nivel de país. En Estados Unidos siempre o sea, es el precursor del capitalismo y al ser, bueno, mira, sabes que yo soy la moneda número uno del mundo, a pesar de que ya no tengo reserva en oro, pues hace que la gente sienta que está en el mejor país del mundo. O sea, no sé cuántas veces. Tanto es así que mucha gente cree que América es eso, que ese continente es Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si yo fomento, verdad? Un sector capitalista y ofrezco posibilidades de vida que ahorita no tiene nada que ver con lo que pasaba en 1990, donde la economía era un booming antes del punto com. Entonces yo fomento eso, pues a nivel cultural yo tengo adopción de la propia economía. Y no es un nacionalismo de amo a mi país, es un nacionalismo de amo la economía de mi país. Tal vez no la entienda, pero yo entiendo que existe un mercado de capitales que es el más grande del mundo y pues yo compro. Y eso hace que casi la mitad de todos los americanos tengan dentro de dentro de su cartera acciones americanas. Entonces, entender, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un mercado de capitales, por ejemplo, europeo, que está sectorizado y tengo índices que tienen 6 7 años en negativo y tengo periodos inflacionarios y problemas políticos y una unión que va mucho más a las restricciones que al fomento de la economía, un montón de estados fallidos que lo subsiste el turismo, pues entonces a mí no me interesa invertir. O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a invertir? Si, uno, el Estado subsidia a muchísima gente. Entonces, ya yo al tener una parte de la población subsidiada, que pasó incluso en Venezuela, ¿qué es lo que pasa? Que el subsidio era una lavadora nueva o un bono de $10 al mes. Pero si en mi cultura está que yo tengo que apreciar a alguien que me da algo gratis, pues yo no voy a evaluar jamás en mi vida en invertir, porque eso no es para mí una opción. Entonces, culturalmente va, de hecho, normalmente hay países que tienen un índice de inversión bajo, pero un índice de ahorro muy alto. ¿Por qué? Porque yo he fomentado que nuestra moneda es una moneda segura o nuestra moneda no ha quebrado. Entonces, eso pasa muchísimas veces o han mantenido las tasas de interés igual. Lo que pasó en Japón, que intentaron hacer un experimento y les acaba de estallar. Y tenemos que pensar en eso. Ahora, si yo me voy al individualismo, yo como persona siempre voy a tener objetivos diferentes a lo que me rodea culturalmente, a menos que no sea consciente. Mira, digamos que tenemos muchas formas de existir. Si yo decido ir con lo que se me presenta, pues mi nivel de conciencia va a estar en lo que se me presenta. Tengo trabajo bien, me lo ganan, lo gasto en renta y en otras cosas. Me lo gano, lo gasto en renta y en otras cosas, ahorro. Ese es mi nivel base. Pero si yo intento ir un poco más a nivel personal, a lo que yo persigo, siempre voy a encontrar nuevas aristas, sea mudarme de país, sea invertir en otra economía, sea tomar un poco más de riesgos con mi dinero. Pero para eso yo tengo que salir de la base que a mí me dan. Y la base que a mí me dan es, sácate un crédito, sácate una hipoteca, compra una casa que incluso yo creo que hay gente que no hace ese cálculo. Hay personas que nunca van a pagar su hipoteca, que les saldría mejor alquilar por mucho menos dinero. Entonces, salir de tu pensamiento sectorial o cultural, por lo menos hay países que tienen el 1% de índice de inversión, significa que tú tienes que entrar en tu pensamiento individual. Y no todo el mundo le interesa hacerlo. Y eso está bien, porque si no, el mundo no fuera como es. Sí, es que a mí esto me genera mucha curiosidad porque
tú lo sabrás igual que yo al venir también o a nacer en países latinoamericanos, que al final cuando tienes una moneda débil, que al final todas las monedas fiduciarias tienden a ser monedas débiles, Claro, pero cuando tienes una que es débil entre las débiles, es mucho más beneficioso el hecho de invertir, el hecho de introducirte en todo este mundo, porque es que ya no solo es que tengas una inflación, es que tienes hiperinflación en comparado con el resto de países. O sea, esta no es lo inflación mismo. incluso, claro, Eso es, eso es. O sea, es que no, no es lo mismo una economía de Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, el que sea, que países como Estados Unidos, por ejemplo. Y claro. aún así, en Estados Unidos están mucho más incentivados a invertir. Y la respuesta que recibes muchas veces cuando entras, incluso en España, ¿eh? Cuando entras a tocar estos temas es pánico, o sea, mucho miedo de Mm, perder dinero. O mm, sea, tú, pase lo que pase, partamos de la base que estás perdiendo un 10% anual mínimo por inflación claro, para estos tiempos que corre y quizás nos quedemos cortos. Entonces, si estás perdiendo ese nivel de poder adquisitivo anual, pase lo que pase, ¿qué más te da empezar a tener, por ejemplo, ya ni siquiera, o sea, ya ni siquiera te hablo de invertir en Bitcoin, en criptomonedas, que es mucho más volátil, claro, en bolsa, trading, o sea, ni siquiera hay gente que ni siquiera tiene una cuenta remunerada, que tiene ya, dinero en el banco por sí, años y años y no tiene una cuenta remunerada. Hay gente que, es que no lo sé, y por ejemplo, si nos vamos a Web3, todo lo que viene siendo nativo Web3, el tema de los airdrops, una persona de Venezuela, Colombia, un país latinoamericano que reciba un airdrop de $10.000, no tiene absolutamente nada que ver en el impacto socioeconómico para él, que lo que tiene para alguien de Estados Unidos, de Alemania o Noruega o Islandia o algún país de estos. Entonces, claro. ¿por qué nos lleva a los países hispanos estar tan reacios a la inversión, al emprendimiento? Porque es que a nivel de emprendimiento es igual. Parece que nos diera miedo en dar ese primer paso. ¿Cuáles crees que son esos factores? ¿Qué es lo que más está afectando para que nosotros no demos el paso y que en otros países emprendan con ideas que encuentran hasta debajo de una piedra? Claro, mira, como hablamos, eso es algo que se arrastra gigantesco a nivel generacional y lo ves por la cantidad de cosas nuevas y lo ves por los dos extremos. O sea, en Estados Unidos surgen muchísimas cosas porque hay medios y posibilidad y porque hay periodos donde se dan préstamos y créditos a tasa cero, donde tú luego llenas prácticamente te cargas de VC Capital, llenas una bancarrota y ya estás afuera de las aguas en 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a nivel económico no sucede. Entonces ves el otro extremo. Vamos a poner como punto medio España. ¿Por qué? Porque España no está en un caos económico como Latinoamérica, pero no está en una zona productiva estilo Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Latinoamérica tú ves una cantidad de emprendimientos absurdos por la necesidad. O sea, ves emprendimientos de hasta vendo 2 gramos de queso artesanal, pero porque necesito comer y necesito vivir. Que es lo bueno, que terminan saliendo cosas muy grandes que no te imaginas. Hay muchas marcas que logran posicionarse a nivel mundial porque salieron de esa necesidad y tú te terminas dando cuenta que cobran más que una marca europea. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que tienes un espacio que actúa desde la inspiración y desde, mira, God bless America, y tienes un espacio que actúa desde si no vendo, no puedo comer. Sí, y no puedo trabajar porque un trabajo me paga $100 al mes. Y yo con eso no puedo vivir. Y tienes un punto medio en España donde, bueno, si emprendes te voy a matar impuestos, así que no te conviene. Y si trabajas también te voy a matar impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente escoge, pues, ni, ¿sabes? Yo me quedo que me maten impuestos de una u otra forma, pero mi nivel para romper, mi nivel para superar es complicado. Entonces, ¿qué pasa también? Que por lo menos tú la inflación en Estados Unidos técnicamente la entiendes, pero como el dólar no se deprecia tanto como otras monedas, la sientes, pero no la sientes estilo Canadá. O sea, hay cosas que siguen rondando, hay empresas que operan a pérdida, cosas que siguen costando lo mismo que hace 10 años. Tú en Latinoamérica vives la inflación, en un sentido de que las cosas suben el precio en dólares. Había veces que no puedes conseguir un pantalón por debajo de $50 a pesar de que sea un pantalón de una marca china. Entonces, ¿qué pasa? Que al tú vivir la inflación, tal vez no la entiendes, pero la sientes. Tú sabes que tu dinero no vale. Tú guardas 100 XYZ moneda latina y puede ser que en 2 meses tengas $5 en vez de 40. Entonces tú vives la inflación. Y al tú vivir la inflación, pues dices, esto no está bien. Y te empujas a actuar. ¿Cuál es el problema en los países punto medio? Que pasa mucho en Europa. Pasa incluso en economías más estables dentro de Latinoamérica que no son estables. Cuando tú tienes un punto céntrico, tú dices, uff, hostia, todo está caro. Ahí te quedas. Tú no vas a pensar, no, mira, pero es que si la inflación se está comiendo mi dinero, yo debería invertir. Tú vas a decir, uff, el aceite de oliva está costando 10 euros. Ya está. Ahí se queda.
se queda en una línea base. Y al tú quedarte en una línea base, tú no vas a actuar. Porque no es como que el aceite de oliva cuesta 40, o no es como que ya no te pagan 1.500 euros, sino que te pagan 100, que es lo que pasó en Latinoamérica. Es como que el punto medio no te lleva a ti a decir más que, uff, está costoso. Y entonces eso hace que te quedes en la misma línea, te quedes en la misma línea, porque técnicamente no ha estallado. Entonces, los pocos que van más allá y dicen, claro, está costoso porque me están clavando esto, me están clavando esto, el nivel de producción no se incentiva, eso significa que el flujo monetario está pausándose y que están haciendo daño a las empresas más que a la producción empresarial. Voy a ver qué hago con mi dinero, es muy bajo. Entonces, ¿cómo nosotros incentivamos esa tasa? Poniendo la información afuera, ¿sabes? Yo no te voy a decir a ti, las cosas están caras, te voy a explicar por qué están caras y qué podrías hacer con tu dinero y por qué no confiar en un Estado, por qué no confiar en una política monetaria, porque nunca ha funcionado a largo plazo. Entonces, creo que ahí es donde está el punto y por eso ves tanto divulgador y tan, o sea, poco consumidor a nivel de lo que debería haber. En Estados Unidos tú tienes periódicos a nivel económico, yo estoy suscrita como a 20 cosas, a Motley Fool, a CNBC, etcétera, donde yo consumo contenido económico y en Latinoamérica el contenido económico es político. Entonces ahí es donde tenemos esa pausa. Aquí te haría una última pregunta por ir cerrando esta parte y luego hacerte una última final de Bitcoin. Y sería, después de toda esa experiencia que has recogido durante años, desde que has iniciado con emprendimientos hasta los 6 años de trading, todo lo que haces día a día, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir cuando has empezado? Que pueda ser también extrapolable a alguien que a lo mejor esté en ese punto que estás tú hace 6 años. Ok, creo que dos cosas me hubiesen hecho el camino más fácil porque son las cosas a las que sigo regresando hoy. Entonces, si están ahí después de tanto tiempo, es porque son válidas, ¿no? Lo primero es optimiza tus curvas de aprendizaje. Busca mejorar tus curvas de aprendizaje. ¿Cómo tú mejoras las curvas de aprendizaje? Siendo más constante, ya está. Si yo agarro un gráfico cada 3 meses, yo me voy a tardar años. Versus que si yo lo agarro todos los días, un día sí, un día no, yo voy a reducir mi curva de aprendizaje. Si yo descarto lo que no funciona rápido, voy a reducir mi curva de aprendizaje. Si yo dejo de irme y enamorarme fiscalmente de cualquier persona que me venda algo fácil, yo reduzco mi curva de aprendizaje. Entonces, deja de sabotearte a ti mismo buscando como que la cosa brillante, ¿sabes? Esta estrategia de trading, este otro negocio, que dropshipping, que el otro, qué tal. Si tú te quieres dedicar a una cosa y hay personas que tienen resultados en esa cosa, quédate en esa cosa. La mayoría se arruina saliéndose, volviendo a entrar, saliéndose, volviendo a entrar en todo. Sea en un deporte que competías, que no sabes cuánta gente ha escuchado, no, sí, yo jugaba fútbol, le iba a ir profesional, pero bueno, lo dejé de hacer. ¿Por qué? Entonces, es ese punto, es más simple, se trata de presentarte, así te vaya mal, así te vaya bien, la curva de aprendizaje se va reduciendo, no es que te vas a presentar y bueno, estoy fallando, me va bien, no, vas a reconocer en qué está fallando, por qué, y así es como creces. Y la segunda es que lo que no te puede dar nadie, lo que no puedes comprar, lo que no está allá afuera, es la experiencia, ya está. Y eso viene derivada de la primera. Listo, yo puedo comprar tiempo de otras personas, pero yo no puedo cambiar esa experiencia y meterla en mi cerebro. O sea, ese tiempo que yo paso involucrado con algo, sea con trading, sea con inversiones, sea con surf, no se lo puedo comprar a nadie. Entonces, si yo quiero que esa habilidad sea mía, el tiempo lo tengo que poner yo. Y ese tiempo va a pasar, lo haga yo o no lo haga. O sea, yo voy a estar vivo, si Dios quiere, en 10 años haya intentado una nueva habilidad o no haya intentado una nueva habilidad. En esos 10 años, alguien que le dijo, ay, voy a aprender a tocar piano, ya toca piano y lo toca muy bien, versus que yo, que no hice nada, pues no voy a saber nada. Entonces, el tiempo es tu mejor ventaja, lo que decides es involúcrate, ya está. Y es una decisión más simple de lo que parece porque es lo que hablábamos antes, es decir, mira, el tiempo me va a pasar, así yo vea TikTok o así yo estudie. O sea, cualquiera de las dos, el tiempo, la línea temporal se va a mantener igual. ¿Qué me beneficia? ¿Qué quiero hacer? Y limitarlo. O sea, voy a ver TikTok, ok, lo veo por 5 minutos, no lo veo por 6 horas. Voy a estudiar, ok, estudio por 1 hora, no por 5 minutos. Entonces, balancear allí. Qué buena manera. Me ha encantado la respuesta. Yo digo que va a venir bien también para poner en perspectivas de diferentes puntos, ya no solo para el trade. Esto yo digo que es extrapolable, lo has dicho tú, ¿no? A nivel de deporte, a nivel de emprendimiento, a nivel de Claro, cualquier cosa. Y yo digo que también es el hecho, o sea, con lo que decías, de hacerte responsable a ti mismo, ¿no? No necesitar ese policía encima, esa persona encima que te claro. esté auditando constantemente si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. O sea, que parta de una responsabilidad contigo mismo, decir, oye, si quiero esto y este es mi objetivo, pues tengo que pasar por estos pasos y ser constante, ¿no? Lo que comentabas tú. Y luego un poco, por ir terminando ya con esta pregunta, bueno, en Twitter sueles poner tweets muy, muy interesantes ligados también a Bitcoin, a aquella filosofía. Hace poco que has compartido también
un obsequio, que entiendo que ha sido un obsequio de Álvaro de María con su filosofía del Bitcoin. Entonces, me gustaría apuntarte, después de todo esto de que hemos hablado, de todo este aspecto también económico, de trading, de los problemas que tenemos a nivel con el dinero fiduciario y todo este aspecto, ¿qué es realmente para ti Bitcoin más allá del precio? Ok, perfecto. Bueno, mucha gente cree que cuando haces trading, Bitcoin es un activo especulativo, pero en realidad, a pesar de que en 5 minutos puedas hacer una cosa, un Bitcoin spot representa cosas muy diferentes. 0.1 Bitcoin spot representa cosas muy diferentes. Entonces, por eso tan agradecida con Álvaro, y no solo por regalarme el libro, por ponerlo allí, porque eso exista. Para gente como nosotros, gente que va mucho más allá y gente como tú que lleva un mensaje, ¿sabes? Sacarlo de las 2 o 3 cabecitas que lo piensan para que alguien diga, ay, esto me hace clic y nunca sabes qué tan lejos puede llegar eso. Entonces, primero, para mí, ¿por qué Bitcoin es una filosofía? Porque Bitcoin es la única, o sea, el único activo de teoría económica que ha sido validado por la gente. Mira, cuando yo saco una tasa de interés, cuando yo saco un bono, cuando yo saco una regulación o algo que incentiva la economía, sea por parte del Estado, que hay países que el dinero lo controla el Estado, sea por parte de empresa privada, sea por parte de Banco Central, yo saco la idea y yo no la valido. A mí me da igual si esa idea va a funcionar o no. Yo la saco y luego obligo a la gente que lo haga y si no funciona la cambio. Versus que Bitcoin es una tesis que salió y ha sido fundamentada y probada a través de los años por la misma gente. La tecnología ha sido validada a nivel social y eso es algo que nunca había pasado. Y por eso ha sobrevivido y por eso algorítmicamente funciona, porque no tiene que ver con obligarte a algo, tiene que ver con invitarte a que tú entiendas algo más allá. ¿Qué pasa? Yo también soy bastante anarcocapitalista, creo mucho en la empresa privada, en el hecho de que hay muchas naciones que son capaces de autosustentarse con estados pequeños. El problema es que no se los permiten, porque como te digo, si te funden a nivel de impuestos, pues ya tú no tienes empresa pequeña. ¿Y qué sucede con Bitcoin? Que es un tipo de dinero que fiscalmente está aislado del control y lo que hace es promocionar no solo un libre albedrío, sino que no hay un problema de confianza, es una red, ¿sabes? La red no se va a aprovechar, la red no tiene corrupción, a la red no le importa si tú tienes 1 millón en Bitcoin o si tienes $5 en Bitcoin, la red te va a cobrar lo mismo. ¿Y qué pasa? Que es una red, al no ser controlable, ¿verdad? Dos cositas allí que yo creo que son las que me empujan a mí a poseer Bitcoin no como una inversión, sino como un medio, porque es un medio gigantesco y está para un escenario que no hemos vivido, que es lo que la gente no entiende. O sea, la gente lo ve por el precio, porque tú no has vivido un colapso económico real, ni siquiera, o sea, ni después del 2008. Entonces, primero, el único activo en el mundo que no es confiscable. Mira, oye, si tú tienes tu Bitcoin en un exchange, te cierran la cuenta y chao, te lo Bueno, quitan. en ese caso no tienes tu Bitcoin. En ese caso no tienes tu Bitcoin, tienes paper Bitcoin, que es como tener el dinero en un banco. No tienes tu dinero, tienes un numerito que representa tu dinero. Pero si tú tienes tu Bitcoin en custodio propio, mira, a ti te pueden quitar tu casa, tu título de propiedad, hasta tu perro te lo pueden quitar, te pueden quitar el pelo, los lentes, tu ropa. Pero si tu frase solo la tienes tú mentalmente, a ti te pueden hasta torturar, que esa frase es tuya. Y si nadie sabe que tú tienes esta frase, mejor aún, tú tienes un activo que verdaderamente es propiedad no confiscable. Y eso no existe, o sea, no existe en el mundo. ¿Sabes? No, no, ni que yo tenga barras de oro enterradas en XYZ, es un activo físico que me pueden quitar. Bitcoin no. Aparte, puedo perder mi billetera física que siempre y cuando yo tenga mi mnemonic de mi frase semilla, yo puedo volver. Entonces, es algo tan importante y de tener, y más cuando tú vives en países donde el día de mañana me gusta tu granja y te la quito, que tú empiezas a entender que hay tipos de propiedades que importan más. Y segundo, al no ser controlable, yo no lo puedo apagar. Sí, yo puedo regular Bitcoin, pero yo puedo regular el Bitcoin que entra en un exchange. Yo no puedo regular el Bitcoin que tú tienes en cartera, yo no puedo regular la red de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Que es el primer competidor real de un monopolio que tiene cientos de años existiendo. Mira tú cómo ha evolucionado tu dinero desde el primer penique hasta ahorita, desde pagar con sal hasta ahorita. La única diferencia es que ahora tienes numeritos digitales que mandas, pero es una red centralizada. Mira cuánto ha avanzado tu teléfono, un montón, ¿no? Entonces tiene un poca lógica que el sistema financiero esté tan base, aún así beneficiando a mucha gente que está arriba, versus que tu dinero, que no es sistema financiero, sino que es Bitcoin, haya avanzado tanto en un periodo de 10 años. Entonces, te están engañando, ¿entiendes? O sea, el hecho no es que tienes las mejores opciones bancarias, no, es que tengo control de tus datos a nivel bancario, versus que en Bitcoin no. Entonces, eso para mí es algo que no puedes comprar. O sea, no puedes comprar ese tipo de privacidad y por eso
soy tan pro Bitcoin y tanto que la gente entienda que así sean $5, $10 en Bitcoin, una vez que experimentas el poder de esa red, empiezas a entender que tal vez lo que te están ofreciendo en el mundo tradicional no es a tu beneficio. Qué bueno. Pues oye, Mariel, creo que no hay una mejor manera de cerrar este episodio. Me ha encantado el resultado. O sea, creo que hemos tocado temas muy interesantes, desde toda esa parte personal, de experiencia, tema trading, tema también incluso por algún lado financiero, inflación, dinero y demás. Y terminar con este último mensaje de Bitcoin me parece que es un buen cierre. O sea que por mi parte, agradecerte de nuevo por estar aquí, por tomarte el tiempo de compartir un café con nosotros, por compartirnos tu experiencia, tus aprendizajes y por regalarnos este tiempito, ¿no? De tu tiempo y también agradecerle a la gente que está detrás de la cámara viendo este episodio, que nos acompaña una semana más y por supuesto, pues bueno, te dejamos un espacio por si quieres dar un mensaje final, un anuncio o despedirte. Bueno, primero agradecerte a ti, también agradecerle a la gente que está viendo este espacio. O sea, yo puedo pensar muchas cosas que al fin y al cabo no llegan a ningún lado si no razonan. Entonces, si algo de lo que hablamos te hizo clic, métete de lleno en eso porque hay una razón por detrás de eso. Y pues nada, a continuar. Gracias, Mariel. Gracias, amigos, por acompañarnos una semana más. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Un abrazo fuerte.